escucha? ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha ahí? Buenos días. Hermana Ermelinda, ¿me escucha? ¿No? Buenos días, hermana, sí la escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Creo que mis audífonos no funcionan. ¿Ahí se escucha bien? Buenos días, hermana, sí la escuchamos. Un poquito bajo con todo el volumen, pero sí la escuchamos. Ah, ok. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, gracias, hermana, bien. Qué bueno, me da mucho gusto verlas después de mucho tiempo. Buenos días con todos, hermanitas. ¿Qué tal? Hermano Es Braulio. un gusto verlas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el domingo? ¿Cómo lo están pasando? Hermana Ermelinda, su audio está apagado. Por eso no la escuchamos. Hermana Ermelinda está con el audio apagado. Hermana Maura, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Su audio también está apagado, hermana Maura. Ahí está. Hermano Infante, buenos días. ¿Cómo está? Hermana Erika, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí le escucho. Hermana Erika, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Sí, yo no me voy a participar. Ah, ya. Buenos días, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermana Maura. Hermana Ermelinda. Hermana Erika, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano Infantes? ¿Cómo está usted? Aquí atento a su clase de hoy. Qué bueno. Yo estoy bastante emocionada de poder compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien o se escucha bajo? Bajito, yo la escucho bajito. Bueno, como está en el Hermana Erika, Alameda, buen día. ahora se sube a la era, podemos escucharle en alto. Voy a ponerme unos audífonos para que se pueda escuchar mejor. Está bien, hermana. Escuchamos. A ver, un momentito, espérenme unos segundos. Creo que estoy sorda, yo no la escucho. Hermana Ermelinda, buena. Buenos días, hermana Infante. Hermana Maura. Buenos días, hermana Ermelinda, un abrazote. De igual manera, para cada una de las que estamos aquí en el Zoom. Buenos días. Aunque no me ve, hermana Ermelinda, hermana Maura, hermano Infantes. Hoy sí, Mari, pero al menos te escucho. Y ya después me van a ver, no opinar. Como siempre, hermano. ¿Ahora me escuchan mejor o igual? Sí. Hace rato lo escuchaba mejor. ¿Ahora no? Grabando. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, ok, empezamos entonces. Sí. Listo, hermanos, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Realmente les vuelvo a decir, estoy muy emocionada de poder verlos. De verdad es increíble cómo la tecnología nos permite, a pesar de la distancia, a pesar de lo que estamos pasando en estos momentos, poder vernos de esta forma. Realmente me siento muy agradecida con mi Padre Celestial por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta clase.
sí, vamos a retomar nuestras clases de Ven Sígueme como lo hacíamos habitualmente en el grupo. Bueno, para los que no me conocen, soy la hermana Erika Orozco, ¿sí? Y bueno, normalmente estaba enseñando en la clase para adultos de escuela dominical, ¿sí? En el grupo familiar, pero ahora me han también invitado, me han dado la asignación de poder compartir también con nuestros hermanos del barrio Ñaña, así que bienvenidos, ¿sí? Para los que no me conocen, ya hace más o menos casi un año ya estamos con mi familia por aquí, ¿sí? Y nos sentimos realmente muy bendecidos de poder estar en esta parte de Sion. Así que para empezar, vamos a empezar con una primera oración, ¿sí? Y vamos a pedirle, por favor, si lo puedo ofrecer a la hermana Maura. Hermana Maura, ¿usted podría ofrecernos la primera oración, por favor? Muy amable, muy amable. Gracias, hermana Erika. Okay. Nuestro bendito, amado Padre Celestial, en esta mañana, en este día tan especial, día de reposo, inclinamos nuestros rostros para agradecerte, Padre, por este nuevo día, por la vida, por tener el Evangelio en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por ser sus hijos. Te rogamos que su Santo Espíritu nos acompañe en esta clase tan especial de Escuela Dominical. Bendigas también a nuestra hermana Erika y a cada uno de nosotros. Y las enseñanzas que podemos recibir en esta mañana, podemos atesorar en nuestros corazones y poder llevar en efecto en nosotros, en nuestra vida, y poder ayudar también a las demás personas. Rogamos, Señor, estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Listo. Algunas recomendaciones antes de empezar, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene algún tema de algún ruido externo, ¿sí? Mientras estamos compartiendo la clase, sería bueno que puedan apagar sus micrófonos, ¿no? De lo contrario, si solamente están ustedes y no hay otro ruido, interferencia que pueda interrumpir la clase o generar algún malestar, pueden tener sus micrófonos encendidos, ¿sí? No quiero silenciarlos a todos porque después para volverlos a activar el audio va a ser un poquito complicado, entonces quiero que todos nos mantengamos con el audio encendido, ¿sí? Al menos mientras estamos conversando, ¿sí? ¿Ya? Bueno, empezamos entonces. Antes de empezar el bloque de esta semana, quiero que me comenten qué les pareció el bloque anterior. El bloque anterior que hemos estudiado, de la semana anterior, acerca de Abinadí, del discurso de gran profeta Abinadí que tuvo ante el rey Noé, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal la experiencia? Ha sido una experiencia muy bonita, por ejemplo, cómo es que la profecía, el Abinadí profetizó en cuanto, ¿no?, que iba a ser quemado, ¿no?, destruido, porque simplemente había profetizado la destrucción del pueblo, ¿no?, de todas las personas que no estaban guardando los mandamientos de Dios, y que también el rey Noé iba a terminar, ¿no?, igual que él. Entonces pasó el tiempo, como que esas palabras que habían cumplido, pues en estos tiempos de igual manera, algunas palabras de los profetas vivientes que tenemos nos dice qué es lo que debemos hacer, y con el tiempo vemos de que se está cumpliendo, ¿no? Y las cosas que debíamos hacer no hemos hecho quizás al 100%, pero nos damos cuenta de que a la larga, a la corta, se cumplen esas palabras. Entonces, yo testifico de que las palabras de los profetas son verdaderas y debemos esforzarnos de poder escucharla y poner en práctica, ¿no? Y más que nada tener oído para poder escuchar esas palabras sagradas, ¿no?, para nuestro bien. Gracias hermana Maura por su aportación. Y bueno, en realidad realmente ha sido en lo personal, en lo familiar también ha sido una experiencia increíble poder estudiar una vez más acerca de este gran profeta Abinadí, ¿no? Y lo traigo a colación porque en esta semana también hemos estudiado acerca de Alma, ¿no? Y sabemos que de todas las personas a las que Abinadí habló frente al rey Noé y a todos los sacerdotes, vemos que en realidad la única persona en ese momento que fue receptiva a las palabras de este gran profeta fue justamente Alma, ¿cierto? Y es interesante el hecho de ver de que el gran profeta Abinadí no
digamos de esta forma, él no pudo disfrutar de alguna forma de los frutos de su trabajo. Sin embargo, Abinadí tenía muy, muy claro el hecho del llamamiento que él tenía como profeta, ¿no? Inclusive la semana pasada, en los capítulos que hemos visto la semana pasada, ¿sí? Se habla acerca del gran sacrificio expiatorio, ¿no? Y él cambia toda esta enseñanza, ¿sí? De lo que hablaban los sacerdotes, ¿no? ¿Recuerdan de qué enseñaban los sacerdotes del rey Noé? ¿Quién me podría mencionar? ¿Recuerdan exactamente de qué? Estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo. Y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis. Para que estéis... ¿Sí? ¿Sí lo escucha, hermano? ¿Escucha? No veo quién estaba opinando, pero gracias igualmente por su aporte, hermano. En realidad las enseñanzas que tuvo el profeta Abinadí fueron muchas, ¿sí? Y me gustaría un poco mencionar acerca de unos cuantos versículos, pero antes me gustaría hacerles una pregunta, a ver, a cada uno de ustedes. ¿Sí? Me gustaría tener voluntarios, si no hay voluntarios voy a pedir a algunos de ustedes, ¿sí? Pero quiero que piensen de todas las enseñanzas que recibió Alma de parte del profeta Abinadí cuando él estaba dando este gran discurso frente a los sacerdotes del rey Noé. ¿Qué creen ustedes que fue lo que más le impactó a Alma de todo el discurso de Abinadí? A ver, ¿quién dice yo? Ahora vamos a preguntarle a Kimberly, que la veo por aquí. Hola Kimberly, ¿cómo estás? Tu audio está apagado. ¿Hermana? Ahora sí, ya. Estaba haciendo la siguiente pregunta. ¿Lograste escucharme? Sí, hermana. Ya, te escuchamos entonces. Bueno, yo creo que Alma rescató bastante que el profeta Abinadí haya hablado acerca del arrepentimiento, ¿no? Ya que sabemos que en ese contexto los sacerdotes del rey Noé y el mismo rey Noé eran muy inicuos, ¿no? Entonces ellos necesitaban realmente arrepentirse porque incluso estaban como acarreando también al pueblo, ¿no? Y tenían como pagar tributos de manera injusta y realmente ellos necesitaban arrepentirse, ¿no? Por eso creo que Alma rescató eso y también quiso ponerlo en práctica en su vida para poder enseñarlo a los demás, ¿no? Gracias Kimberly por tu aporte. Y sí, en realidad es cierto, ¿no? Hubo algo que todo el discurso de Abinadí que a Alma le impactó, ¿no? Y también tiene mucho que ver con lo que tú nos compartes, ¿no? Antes de llegar a este punto, sí, vamos a hacer entonces un pequeño resumen, ¿sí? En realidad este bloque de esta semana habla acerca de dos pueblos principalmente, ¿no? ¿Recuerdan de qué pueblos hablamos? Son dos pueblos. Por un lado tenemos al pueblo de Limni, ¿sí? El pueblo de rey Limni, y por otro lado tenemos al pueblo de Alma, ¿cierto? ¿Cómo? Pero en esta clase, ¿sí? Nos vamos a centrar específicamente en el pueblo de Alma, ¿ya? ¿Y por qué nos vamos a centrar en el pueblo de Alma? Porque en realidad muchos de nosotros nos encontramos en las mismas circunstancias, ¿no? Muchos de nosotros somos miembros de la iglesia, por no decir todos, al menos a los que conozco, somos miembros de la iglesia y hemos hecho un convenio con el Señor, ¿cierto? Y también en estos momentos muchos de nosotros, y si no somos todos, estamos pasando también dificultades, ¿cierto? Algunos dificultades de la salud, otros dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades personales, muchos tipos distintos de dificultades, ¿no? Entonces, en la lectura esta semana, en realidad yo personalmente me he identificado mucho con el pueblo de Alma, ¿sí? A diferencia del pueblo de rey Limni, que ellos, si bien es cierto, también tenían, el rey Limni era un rey justo, sin embargo este pueblo del rey Limni no había hecho el convenio del bautismo, ¿sí?
a diferencia del pueblo de Alma, que sí lo había hecho. Entonces vamos a hacer un breve resumen de esto, ¿ya? ¿Cómo era entonces Alma cuando escucha las enseñanzas del profeta Abinadí? ¿Cómo era él? ¿Qué sabemos de él? En las escrituras encontramos dos cosas, ¿sí? En el capítulo 17 encontramos que, específicamente en el versículo 1, que Alma era un hombre joven, ¿sí? Era un hombre joven, ¿sí? No era una persona mayor, era un hombre muy joven, dice, ¿no? Y en los versículos del 9 al 11 del capítulo 23, encontramos qué clase de persona era él, ¿sí? Eso lo vamos a ver, ¿sí? Más adelante, pero él en el capítulo 23, de los versículos del 9 al 11, él nos cuenta su conversión, cómo es que él logra este cambio de corazón debido a las enseñanzas de Abinadí, ¿sí? Entonces, vamos a leer rápidamente, ¿sí? En el versículo, ¿quién me puede acompañar? Bueno, antes de decir esto, me gustaría que todos ustedes puedan estar con sus escrituras, ¿sí? No Sí, sé, estamos, hermana. que levanten la mano quienes estamos con nuestras escrituras, a ver. Hermanita Melinda, ¿usted tiene sus escrituras a la mano? Sí, ahí está, Kimberly, bien. Familia Málaga, hermana Nostrosa, gracias, muy bien. La hermana Yogye también, ok. No lo puedo ver, sí, creo que somos todos. Ya, perfecto. Hermana Hermelinda también, listo. Ya, entonces empezamos. Vámonos entonces a ver el capítulo 17. Vamos a retroceder un capítulo antes de este bloque, versículo 4. ¿Quién lo puede compartir, por favor? 17:4. Del capítulo 17, el versículo 4, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, más él huyó de ellos y se escondió de modo que no lo hallaron. Y estando escondido muchos días, escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. Ya, hermanita Maura, tenemos al hermano Santos por el otro lado, entonces parece que hay un efecto eco por ahí. Hay un eco. El del hermano Santos tal vez podrían, se escucha interferencia, creo que es porque están cerca, no me equivoco. Ya, ok, hermanita Maura, entonces usted en el versículo 4 Sí, ¿qué encontramos? No, sí se escucha. Se escucha un eco, creo que es porque están cerca. Sí, porque estamos cerca. Ya, vamos a hacer por un espacio. Vamos a apagar entonces. Se juntan mejor, a ver, se ponen cerquita. Eso es lo que no queremos. Es que el eco va a ser persistente porque están cerca. Ahora creo que ya estamos. Y ahora sí se escucha. ¿Ya? Ya, hermana. Ahora sí. Ya, hermana Maura, entonces en el versículo 4, ¿qué encontramos acerca de Alma? ¿Qué aprendemos en el versículo 4? Sí, ya no hay eco, ¿no? Dice que se escondió por muchos días y las palabras, lo que había escuchado del profeta Abinadí, escribió. Interesante, ¿no es cierto? Ajá. Para él era importante, sí, para Alma, poder recordar las escrituras, ¿no? Poder tenerlas. Por eso lo escribió. Exactamente, por eso lo escribió. Y a mí me pareció un detalle importante esto, porque indica la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de poder tener nuestras escrituras cerca, ¿cierto? Por eso es que yo les preguntaba hace un momento quiénes tenían sus escrituras en físico, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que yo estoy en contra de la tecnología, al contrario. Normalmente en mis estudios personales, ¿sí? Lo que hago es tener mis escrituras físicas y a la par también tengo mi celular. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que cuando están estudiando, de pronto a su mente vienen otros versículos. Probablemente de otros libros, probablemente discursos de conferencia. Entonces, lo único que hacemos en esos momentos, ¿qué es? Simplemente agarramos nuestro celular y bueno, recuerdo que esto se parece, por ejemplo, ¿no? Iré y haré lo que el Señor me ha mandado, pero por X motivo no recuerdo dónde está. Entonces yo agarro mi celular, digito esa frase y automáticamente me sale dónde está, me salen discursos, me salen un montón de referencias interesantes para poder ampliar el estudio. Entonces, ese es el beneficio de tener la tecnología, ¿no?
pero necesitamos apoyarnos y tener cerca nuestras escrituras físicas. Es realmente importante y es vital porque algo pasa en nuestro cerebro cuando nosotros agarramos nuestras escrituras en físico, las empezamos a marcar, empezamos a escribir en los bordes de las escrituras, empezamos a hacer las concordancias, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Hasta pegar posits, escribir algún discurso, alguna frase de algún profeta, de algún apóstol. Entonces, esto nos permite de alguna otra forma ampliar nuestro conocimiento y poder recordar las cosas, ¿no? Cuando las escribimos, cuando las marcamos, algo mágico ocurre en nuestro cerebro que hace de que nosotros lo podamos recordar. ¿Okay? Entonces, seguimos con este bloque. Entonces, Alma lleva las escrituras, ¿no? Y él justamente lleva estas escrituras para poder enseñarlas a su pueblo, ¿sí? Más adelante. Entonces, ahora vámonos al versículo, a Alma capítulo 18, ¿sí? Avanzamos un capítulo más, vamos a Alma capítulo 18. Alma enseña, ¿sí? Dice el capítulo 17, vamos a ver el versículo 4 y el versículo 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? 4 y 6. 17, Sí, 17 no, o 18. del 18. Versículos 4 y 6. 4 y 6. Ya. Solo 4 y 6, ¿no? Sí, por favor. Ya, yo lo leo, hermano. Y cuando el rey oyó estas palabras, le dijo, ahora sé que es el gran espíritu, y ha descendido en esta ocasión para salvar vuestras vidas, a fin de que no os matara. Alma 18, hermano. 18, 4. Alma 18, 4. Mosía, perdón, Alma. Mosía 18, 4. Disculpe, hermano. Hermana, pues. Me he confundido. Okay. Me confundo con Alma. Mi escritura, yo pensé que mi escritura estaba con coronavirus. Mosía, capítulo 18, versículos 4 y versículos 4. 6. Ya, ahí va. Y aconteció que cuando les creyeron, fueron a un lugar llamado Mormón, nombre que había recibido del rey, el cual se hallaba en la frontera del país, y a veces, o sea, por estaciones, estaba infestado de animales salvajes. El 6, ¿no? Sí, el 6. Y aconteció que cuando lo querían, se dirigían allí para oír sus palabras. Ok, gracias, hermano Infantes. De esos dos versículos, hay una frase que se repite en esos dos versículos. ¿Cuál, alguien las pudo identificar? Creían, la palabra creían. A Los cuantos que creyeron, ¿no? A los que cuantos creyeron. creyeron. No sabemos cuánta gente había en realidad en el pueblo del rey Noé. No sabemos, definitivamente fueron muchos. Pero en los capítulos que siguen, en los bloques de esta semana, vemos de que aproximadamente 200 personas fueron las que se bautizaron, ¿no? Y al final, cuando este pueblo sale, ¿sí? Huye del rey Noé, huyen más de 400, ¿no? Entonces, vemos aquí de que en realidad, probablemente en el pueblo del rey Noé habían más de 1000 personas, definitivamente. Pero solamente unos pocos escucharon. ¿Y debido a qué? ¿A qué fueron unos pocos? Porque solamente eran aquellos que creían. ¿Cierto? No todos creían, pues. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra enseñanza en el hogar? ¿Tendría que ser solamente enseñar a cuantos nosotros queremos que nos escuchen o tenemos que enseñarles a todos? ¿Quién podría dar una opinión acerca de esto? ¿Cómo debe ser nuestra enseñanza en el hogar? A ver, hermana Yogye, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermana Yogye? Buenos días. La pregunta es la siguiente para usted. ¿Cómo cree usted que debe ser nuestra enseñanza en el hogar con respecto a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia? Quien tenemos cerca, ¿cómo debe ser nuestra enseñanza? ¿Solamente enseñar a aquellos que nos quieren escuchar o debemos de enseñar a todos? ¿Qué opina usted, hermana Yogye? Yo creo que la enseñanza debería ser para todos, ¿no? Pero como acá en las escrituras también dice, pocos también escuchaban o pocos también creían, ¿no? Pero la responsabilidad de los padres es enseñar a todos, ¿no? Con amor, con diligencia, para que poco a poco ellos también puedan ablandar sus corazones y puedan estar prestos a escuchar sus palabras también. Ok. ¿Cómo se llama tu mamita, Liliana? ¿Cómo se llama tu mamita? Sí, es mi mamá. ¿Cómo se llama?
Timotea. Hermana Timotea, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué opina usted de lo que ha compartido Liliana? Hermana, buenos días con todos. Sí, como ella dice, yo también comparto, ¿no? Claro, como madre debemos enseñarlo a nuestros hijos o nuestras familias, como ella dice, ¿no? Con amor. Pero yo en la mañana hablaba, acuerdo lo que estamos leyendo acá en Lucía, yo también estaba repasando. Yo sé que él fue, bueno, estoy saliendo de la tema, ¿no? Yo sé que él fue pues un hombre con mucha paciencia para que podía enseñarlo porque a él, como en antes relata, ¿no? Que a él se escondía, todo eso, entonces él tenía que haber tenido mucho amor o mucha capacidad para poderlo esconderse, escribirse, y como se sentían también solo, ¿no? Que habría que ser bien valiente para poder hacer todas esas cosas. Exactamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestra enseñanza en el hogar, ¿no? Nosotros también como... Claro, ¿sí? Porque como madre, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo digo como madre, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos nunca, por más que sean de uno solo padre, nunca las ideas son iguales, ¿no? Que siempre uno más rebelde, uno más manso, digamos, pero la enseñanza de mamá o cariño de mamá tendría que ser igual para ellos, igual para todos, ¿no? Porque no podrían mirarlo diferente tampoco a uno, por más que sean diferentes, ¿no? Son dos hijos. Claro. Ok. Muchas gracias, hermana. Acá hay algunos hermanos que quieren entrar, no había dado cuenta. Mi asistente me ha pasado la voz. Ok. A ver. Ya está. Ok, muchas gracias, hermana, por su aporte, hermana Timotea. Y sí, es cierto, ¿no? Ahora, es interesante cómo la enseñanza en el hogar, ¿sí? se ve reflejada en nuestra forma de comportamiento dentro de todos los lugares a donde nosotros vamos, ¿no? Es tan importante la enseñanza en el hogar de que definitivamente esto genera un efecto totalmente distinto y se ve reflejado también en nuestros rostros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarse. Todo lo que uno aprende y vive en el hogar realmente se puede ver reflejado, ¿cierto? En los lugares a donde vamos y con mucha mayor razón en la iglesia, ¿sí? Entonces, Alma entendía realmente la importancia de poder enseñar estas cosas, de poder enseñar. Y si bien es cierto, él enseñaba a todos, solamente los que creían y los que escuchaban lo siguieron, ¿no? Y llegaron a ser un pueblo libre, vemos al final de estos capítulos, ¿cierto? Entonces, Alma enseña, dice, y predica el arrepentimiento, ¿no? Ahora, el proceso que tuvo Alma para arrepentirse realmente fue impresionante, ¿sí? Vamos a revisar este proceso, ¿ya? En los capítulos siguientes, ¿sí? Vamos a avanzar unos cuantos capítulos. Y cuando él habla a su pueblo, él menciona cómo fue este arrepentimiento, ¿no? Cómo fue que él logró ese cambio, ¿ya? Capítulo 23 de Mosía, capítulo 23, versículos del 9 al 11. ¿Quién lo puede compartir, por favor? Hermano Nostroza, ¿me escucha? Su micrófono está apagado, hermano Nostroza. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Hermano Braulio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podría compartirnos, por favor, los versículos ¿Qué del tal? 9 al 11? Claro. Del capítulo 23, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok. Mas recordad la iniquidad del rey Noé y sus sacerdotes, y yo mismo caí en la trampa e hice muchas cosas abominables a la vista del Señor, lo que me ocasionó angustioso arrepentimiento. No obstante, después de mucha tribulación, el Señor oyó mi clamor y contestó mis oraciones, y me ha hecho instrumento en sus manos para traer a tantos de vosotros al conocimiento de su verdad. Sin embargo, esto no me glorío porque soy indigno de gloriarme. Gracias, hermano Braulio. Ok. Entonces,
¿Qué piensa usted acerca del proceso por el cual pasó Alma, después de haber escuchado las palabras de Abinadí? Claro, esto justamente en la mañana, antes de esta conexión, habíamos, con mi familia, habíamos compartido nuestro testimonio en cuanto a nuestra conversión. Entonces, yo creo que el tener una verdadera conversión siempre nace de un deseo, ¿no? Y yo estoy seguro que Alma también tuvo, a pesar de que era uno de los sacerdotes del rey Noé, él tenía un gran deseo de hacer las cosas buenas. Yo creo que desde ahí empezó su conversión, ¿no? Y posteriormente ya sabemos lo que él hizo. Incluso él en estos versículos manifiesta cómo era antes, ¿no? Y felizmente se dio cuenta de cuánto podría hacer más adelante, y ahí es donde parte con ese deseo de poder cambiar, y gracias a él también muchas personas llegaron al conocimiento de Dios. Gracias, hermano Braulio. Y ahora, por favor, vámonos al capítulo 18. ¿Sí? Vámonos, por favor, al capítulo 18, 26. ¿Sí? Ahora, esta conversión que tuvo Alma no solamente la enseñó a su pueblo, sino también él buscaba esta misma conversión en los sacerdotes, que él mismo ordenó para que pudieran enseñar al pueblo. ¿Ok? Entonces vámonos inmediatamente al capítulo 18, versículo 26. ¿Quién lo puede compartir, por favor? Ahí también veo a hermano Ventura. Ok, hermano Ventura, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podría, por favor, compartir versículo 26 de Mosía 18? Dice, y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para sostén, sino para sus obras que habían de recibir la gracia de Dios, a fin de fortalecerse en el Espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios. Gracias. Entonces, si bien es cierto, aquí hemos visto, como lo que mencionó el hermano Nostroza en los versículos que él leyó, vemos aquí cómo fue la conversión de Alma, y lo que leyó el hermano Ventura fue acerca de cómo tenían que ser esos sacerdotes. Si bien es cierto, esto habla acerca de estos sacerdotes y cómo ellos tenían que ser. ¿Qué aprendemos nosotros en estos versículos que nos calificarían de alguna otra manera, ¿sí? Para que nosotros también podamos ser esa clase de maestros que nuestra familia necesita, ¿no? Vemos ahora con esta coyuntura que realmente la enseñanza en el hogar ahora prácticamente se ha duplicado, triplicado, cuadriplicado a la n potencia, ¿no? Por decir un número. Pero realmente, ahora que pasamos más tiempo con nuestra familia, probablemente nos damos cuenta el tipo de enseñanza que hemos estado brindando, ¿no? Y cuánto aún más tenemos que mejorar nosotros como maestros para que de esta forma podamos instruir también a nuestra familia. Ahora, no solamente se trata de instruir a nuestros hijos, sino también de cómo conversamos con nuestros esposos, los hermanos con las esposas, las conversaciones entre padres a hijos, ¿no? Entre hermanos. Y vemos que realmente en estos versículos podemos apreciar algunas claves, por no decirlo de otra manera, que nos ayudarán a ser mejores maestros. ¿Qué han podido encontrar ustedes aquí en estos versículos? ¿Quién quiere opinar? Presidente Estrada, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Su audio está apagado. Ahora sí. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenos días. Buenos días a todos los hermanos que están en la clase. Qué bien, me agrada el poder ver que estamos nuevamente retomando nuestras lecciones, y eso es muy importante, ¿no? Preguntabas un poquito en cuanto a qué más cosas podemos hacer, ¿no? Me gusta mucho el versículo anterior, el versículo 26 que leyó Fernando, ¿no? Y lo voy a leer para que podamos entender un poquito este contexto, ¿no? Dice, sino un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para orar al Señor su Dios. Y aquí viene lo interesante. Y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible, ¿no? Es muy interesante que esta coyuntura que actualmente estamos pasando ya nos permite reunirnos en la iglesia los días domingos, ¿no?
Sin embargo, este pequeño texto al final del versículo nos dice que debemos de esforzarnos de reunirse cuantas veces sea posible en esos momentos. ¿Y cuántas veces realmente debe ser posible? Yo creo que todos los días, ¿no? Si nuestro hábito de leer las Escrituras, estudiar las Escrituras con nuestra familia se ha dado de manera constante, no va a ser un problema el poder pasar este tiempo de cuarentena haciendo lo mismo. Entonces, yo realmente invito a todos los hermanos, a las familias de nuestro barrio, a que podamos esforzarnos en poder hacer esto de manera constante, ¿no? Cuantas veces les fuera posible. Hoy en día creo que esa frase tiene mucha importancia. ¿Y cuántas veces es posible? Yo creo que todos los días, ¿no? Todos los días deberíamos sentarnos, reunirnos con nuestra familia, poder compartir más el Evangelio, tener nuestras lecciones, nuestras lecturas, en fin, todo lo que podamos hacer para poder fortalecer a nuestra familia en este tiempo, ¿no? Gracias, presidente Estrada, por su opinión, ¿no? Ahora, como bien dijo el presidente, también en el versículo 26 dice, ¿no? Y por su obra habían de recibir la gracia de Dios, ¿no? Enseñar con poder y autoridad, ¿cierto? Entonces, justo estaba leyendo un libro la semana pasada, esta semana, hace unos días, y el título de este libro es El Gran Maestro, ¿sí? Y en este libro, El Gran Maestro, bueno, como su título lo dice, habla acerca de cómo es un maestro, ¿no? Cómo un maestro llega a ese nivel de excelencia, ¿no? Y algo que me pareció interesante de lo que decía en este libro era que este autor que escribía el libro decía lo siguiente, ¿no? Un gran maestro, ¿sí? Lo tengo por acá, sí. Un gran maestro vive lo que enseña, ¿no? Dice este autor de este libro, ¿no? Y en la iglesia realmente nosotros lo sabemos esto de por sí, ¿no? Desde que nos bautizamos sabemos de que influye mucho nuestra manera de cómo vivimos el evangelio para poder enseñarlo, ¿cierto? Ahora, aún con mayor razón en el hogar, ¿no? Cada uno de nosotros somos maestros de nuestros hijos, de toda nuestra familia, ¿no? Entonces, sí, dice faltan, parece 2 minutos para que se corte, ¿sí? Si se vuelve a cortar, por favor, les pido que puedan entrar con el mismo link, ¿ya? Y la mayoría, muchos de ustedes saben que con el mismo link se puede volver a ingresar. Ok, entonces, es importante, hermanos, como dijo el presidente Estrada, ¿sí? Que nosotros podamos esforzarnos para alcanzar, como dice aquí en el versículo 26, la gracia de Dios para poder enseñar, ¿no? Con poder y con autoridad, ¿cierto? Ahora, este poder y esta autoridad la tenían estos sacerdotes que habían sido instaurados. Ahora, es interesante ver cómo Alma, siendo un hombre joven, sacerdote del rey Noé, él sabía totalmente a ciencia cierta cómo era la forma en que no debían conducirse estos sacerdotes, ¿no? Porque él ya había experimentado esto. Así que ahora vámonos a hablar acerca del convenio bautismal, ¿sí? Que Alma les enseña a su pueblo. Vamos a leer entonces los versículos 8 y 9 del capítulo 18. ¿Quién lo puede compartir, por favor? Versículos 8 y 9. A ver, hermana Nancy Quincho, por aquí la veo. Su audio está apagado. ¿Podría compartirlo, por favor? ¿Me escucha, hermana Nancy? Sí, hermanita, sí la escucho. Gracias, hermana. Alma 8:9, ¿no? Mosía 18, sigo con Alma. Mosía 18, versículos del 8 al 9, por favor. Mosías. ¿Cómo dijo Mosías? Sí, Mosía 18, versículos Ya. del 8 al 9. Del 8 al 9. Del 8 al 9, ya. Y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseéis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estéis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estéis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo.
y en todas las cosas y en todo lugar, en que tuvies aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Gracias, hermana Nancy. ¿Qué tal? ¿Qué viene a su mente con estos versículos? ¿En algún momento usted, como miembro de la iglesia, ha tenido alguna experiencia que nos pudiera compartir acerca de esto, ¿no? ¿De qué se tratará esto de llorar con los que lloran, de ser testigos de Dios, recibir consuelo? ¿En algún momento usted ha sentido que en algún momento de dificultad ha podido encontrar, tal vez en algún hermano, en algún líder, en algún miembro de la iglesia, esa fortaleza que usted ha necesitado en alguna circunstancia? Hermana Nancy, ¿tendrá alguna experiencia que nos pudiera compartir? Bueno, sí, bueno, como ustedes saben, bueno, las hermanitas, ¿no? Mi mamita se fue, mi papito también, entonces ahí en ese momento he podido sentir todo el apoyo de la capilla, ¿no? Todo el apoyo de las hermanas de la capilla han venido a apoyarme, he sentido ese gran amor y gracias a eso he podido superar y estar bien. Y saber dónde ellos están y que nos vamos a volver a ver, ¿no? Eso es lo que he sentido, ese apoyo de todos los hermanos de la capilla. Gracias, hermana Nancy, por compartir su experiencia. Y es impresionante saber de que en todo lugar a donde nosotros vayamos, vamos a encontrar, ¿sí? Una familia en la iglesia, ¿no? Justamente en los momentos de dificultad, ¿no? Y es interesante ver cómo muchas personas, ¿sí? en el mundo piensan de que no es importante una iglesia, ¿no? Y solamente basta con ser buenas personas, simplemente ser buena gente, ¿no? Yo soy buena gente, yo soy servicial, yo ayudo, ¿no? Pero no necesito una iglesia, ¿no? En el bloque que hemos estudiado esta semana, ¿qué piensan ustedes acerca de la importancia de pertenecer a la iglesia, de ser miembros de un barrio, de una rama? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Seguimos contando. Bueno, sí, nos ayuda bastante porque a veces nos comunicamos por el celular y nos hablamos y nos comparten una escritura y eso nos fortalece, nos ayuda a llevar estos tiempos que estamos pasando, ¿no? Y es necesario ir tener una iglesia, ir a adorar al Señor, tener un lugar donde vamos a ir ahí y estar encontrarnos espiritualmente con el Señor y con los demás hermanos. Gracias, hermana Quincho. Hermano Ventura, ¿qué opina usted de su familia acerca de esto? ¿Por qué será importante entonces congregarnos como miembros de la iglesia? Bueno, lo importante de la congregación es poder siempre estar reunidos para poder apoyarnos el uno del otro. Es lo que se está haciendo en estos momentos. Siempre estamos velando por las personas que más necesiten y es lo que actualmente se hace en la iglesia, ¿no? Lo importante de la congregación es que no solamente es apoyar temporalmente, sino es espiritualmente, ¿no? Antes de que pasemos esta cuarentena, para eso se hacían las visitas de los hermanos, para invitarlos a la congregación, para congregarnos los domingos en la capilla, y ese era el trabajo de las maestras de las visitas, y es lo que se está haciendo en estos tiempos, virtualmente ahora, ¿no? Es poder apoyarnos virtualmente, siempre estando ahí pendiente de uno. Ahora tenemos muchos más medios de poder congregarnos de este medio virtual, por WhatsApp, por este medio, por el Zoom, y poder siempre estar velando el uno al otro, ¿no? Muchas gracias, hermano. Y sí, ahora, lo interesante también de estos versículos es, a mí me impresionan mucho dos frases, ¿no? En el versículo 9, Alma habla acerca de la muerte, ¿no? Dice, aún hasta la muerte, ¿no? Ahora, es impresionante esta frase donde habla acerca de la muerte porque Alma mismo, ¿no?
probablemente lo vio o se enteró de cómo había sido Abinadí, ¿no? Cómo es que Abinadí había sufrido, ¿no? Y había padecido la muerte por fuego, ¿no? Ahora, muchos de nosotros probablemente a ninguno se nos pedirá, ¿no? En estos tiempos morir por nuestra fe. Sin embargo, hay algunas cosas que nuestros líderes nos piden, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que poner todo nuestro apoyo y poner toda nuestra voluntad para que la iglesia pueda avanzar, ¿no? ¿De qué manera nosotros damos de nuestro servicio a la iglesia? ¿Alguien quisiera compartir algo al respecto? ¿De qué manera servimos en la iglesia? ¿Solamente los líderes sirven en la iglesia? ¿Solamente los misioneros? ¿Solamente la presidenta o el presidente de algún quórum, de alguna organización? ¿Cómo servimos en la iglesia? Hermanitas, buenos días. No puedo poner mi cámara porque estoy en un lugar donde todos los 5 estamos aquí. Pero yo quería compartir algo muy interesante. Buenos días con todos los hermanos. Estos capítulos hablan acerca de los convenios que nosotros hemos hecho cuando hemos sido bautizados, ¿no? Todos estamos bajo convenio con el Señor, ¿no? Y justo Alma es el cambio que da el pueblo, es justo porque Alma comenzó a predicar el arrepentimiento y la fe hacia todas las personas, que fue un escrito de lo que Abinadí proclamó, ¿no? En el pueblo del rey Noé. Entonces, todos hemos hecho estos convenios que refiere el capítulo 9, ¿no? De llorar, de servir, de ser testigos del Señor, aún hasta la muerte, ¿no? Y parte del servicio que, como usted bien estaba comentando, que no solamente son los líderes, ¿no? Llamados a servir, sino todos bajo convenio hemos recibido la instrucción de poder socorrernos y ayudarnos. Y una de las bendiciones, porque un acuerdo es un convenio entre 2 personas, y el que establece los acuerdos es nuestro Padre Celestial, es Jesucristo, ¿verdad? Él es el que ha impuesto las condiciones de nuestra salvación. Y algo muy bonito es de que si nosotros cumplimos nuestra parte, que es socorrer, ser testigos de Dios en todo momento, ¿verdad? Aún hasta la muerte, de repente no física, pero hay algunas cosas que consideramos muy importantes cuando hacemos cosas que consideramos muy importante de repente o excesivo, ¿no? Ya sea, qué sé yo, ¿no? Algo en lo que estamos demasiadamente involucrados, a veces que no es malo, ¿no? El trabajo, o de repente en buscar dinero, ¿no? Entonces hacemos prioridades esas cosas, que no son malas, pero cuando lo hacemos excesivamente olvidamos parte del convenio que hemos sido puestos cuando hemos sido bautizados. Entonces, cuando Alma predicó estas cosas al pueblo, muchos sintieron, ¿no? El espíritu, que esas cosas eran verdad, y se sintieron bendecidos de hacer un acuerdo, no con Alma, ¿no? Un convenio, no con Alma, sino con Dios, ¿no? Él les prometió que serían levantados en la primera resurrección, qué hermoso, que tendrían la vida eterna y que su espíritu estaría con ellos. Entonces dice que el pueblo escuchó y deseó bautizarse, tal como nosotros, ¿no? Cuando hemos recibido estas enseñanzas por medio de los misioneros, de un familiar, de un amigo, hemos sentido ese potente cambio de querer hacer las cosas nuevamente de nuevo, poniendo por convenio lo que el Señor había impuesto para poder continuar adelante. Muchas gracias. Entonces, Continúa, hermana, eso es lo que yo quería contar. Oh, ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermana. Sí, eso es lo que yo quería contar, hermana Elsa. Ok, muchas gracias por su comentario, hermana. ¿Recuerdan el bloque que estudiamos la semana pasada, ¿no? Cuando Abinadí da este discurso? Cuando Abinadí habla acerca de Salvador, ¿sí? En los capítulos anteriores, habla acerca de Cristo, y él menciona y habla acerca de la posteridad de Cristo, ¿no? Y hace la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son su posteridad? ¿No?
dice Abinadí. Antes de hablar de la posteridad de Cristo, él habla acerca de que no solamente seremos salvados por la ley, ¿no? Sino por la expiación de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, después que Abinadí menciona estas palabras, luego habla acerca de la posteridad de Cristo, ¿no? ¿Y quién dijo Abinadí que son la posteridad de Cristo? ¿Alguien quisiera recordarnos lo que estudiamos la semana pasada? ¿Quién es la posteridad de Cristo, hermanos? Vamos a preguntarle al presidente Estrada. ¿Qué tal, presidente Estrada? Vemos en la semana pasada en nuestro estudio que se habla acerca de la posteridad de Cristo, ¿no? Abinadí habla acerca de quiénes son su posteridad, ¿cierto? Vamos entonces a buscarlo. ¿Qué les parece? Porque esa parte es muy interesante. Los que reciben a Cristo. Ajá, los que reciben a Cristo. ¿Y quién más? ¿Ves? Dice que la posteridad de Cristo también vienen a ser los profetas, ¿cierto? ¿Quiénes son su posteridad? Pregunta Abinadí, ¿no? Vemos que la posteridad de Cristo son los profetas y son todos aquellos quienes dan las buenas nuevas, ¿no? Inclusive Abinadí cita a Isaías, ¿cierto? ¿No? Abinadí cita a Isaías y dice, ¿no? Hermosos son los pies de aquellos que predican, dicen, las buenas nuevas, ¿no? Del Evangelio. Y justamente esto es lo que los sacerdotes malvados del reino lo tratan, justamente con esta escritura, los sacerdotes del reino tratan de desviar el discurso de Abinadí, ¿no? Ellos pensaban que al citar las palabras de Isaías, dice, bueno, en Isaías encontramos de que aquellos que dan buenas nuevas es importante escucharlos, ¿no? Aquellas personas que dan las buenas nuevas, pero sin embargo tú nos estás diciendo que todos vamos a morir, dijeron los sacerdotes inicuos, ¿no? Y es ahí donde entonces Abinadí empieza a dar la explicación, ¿no? Que vemos de quiénes son la posteridad de Cristo, ¿no? Y hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas, ¿no? Sin embargo ustedes, les dice Abinadí, ustedes no están enseñando eso. Ustedes están enseñando que solamente la salvación viene por la ley de Moisés. Y en realidad la salvación no viene por la ley de Moisés, sino viene por medio de la expiación de Cristo, ¿no? Entonces, esta enseñanza es la que Alma se esfuerza también por transmitir mediante los escritos de Abinadí a su pueblo, ¿no? Y es justamente lo que habla la hermanita que me antecedió acerca de este convenio, ¿no? Que es importante. Hacer un convenio con el Señor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las promesas, hermanos, de este convenio, del convenio bautismal? ¿Cuáles son estas promesas? Vamos a ver esto en el capítulo 18, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 18, versículos, ¿sí? Versículo 10. ¿Quién lo puede leer nuevamente, por favor? Versículo 10. De Mosía 18. Presidente, ¿usted lo puede leer, por favor, presidente Estrada? A ver, dice, os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con el que los sirviereis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Entonces, gracias, presidente. Entonces, gracias a este convenio que ellos hacen, ellos tienen una promesa, ¿no? ¿Cuál es esta promesa entonces, hermanos? Según lo que leyó el presidente Estrada en el versículo 10. ¿Cuál es esta promesa? Lo dice al final del versículo 10. No se escuchó bien. ¿Podría repetirlo, por favor? No sé quién está opinando. Hermana, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ayer le decía que una promesa que nosotros hacemos con el Señor cuando nos bautizamos es de servirlo y guardar sus mandamientos. Gracias, sí, ¿no? Y en el versículo 10 específicamente al final dice
Claro, que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros, ¿no? Y habla acerca de que después de que nosotros hacemos convenio con el Señor, el convenio bautismal, luego recibimos la compañía del Espíritu, ¿no? Por medio de la imposición de manos. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos, ¿qué? El don del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, como cada uno de nosotros ya hemos leído este bloque durante esta semana, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Si bien es cierto, hay dos pueblos que se encuentran en la misma situación, ¿no? Pueblo de Limi, por un lado, pueblo de Alma. Pero hay una gran diferencia entre estos dos pueblos. ¿Cuál es esa diferencia? Vemos entonces que en el pueblo de Alma, ¿quién es quien le alerta a Alma de que tenían que huir porque los sacerdotes del rey Noé el pueblo del rey Noé los estaba persiguiendo? ¿Alguien recuerda en este bloque que hemos estudiado esta semana? ¿Cómo es que el pueblo de Alma se entera y cómo Alma mismo sabe las cosas que él tenía que hacer, a dónde tenía que huir? ¿Cómo es este proceso? Hermano Inostroza, hermano Braulio, ¿me escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, hermano Braulio? En el bloque que hemos leído esta semana, ¿cómo es que Alma sabe que tiene que huir? ¿Recordamos estos versículos? Bueno. Sí, claro. Bueno, en realidad, ¿cómo? ¿Le parece si leemos ese versículo? ¿Sí? ¿Me podría ayudar, por favor? Ya. Vámonos ¿En qué versículo es? Sí, vámonos a Mosías, capítulo 23, versículo 1. ¿Podría leerlo, por favor? 23, versículo 1. Ya. A ver. Ahora bien, Alma, habiendo sido advertido por el Señor de que las tropas del rey Noé caerían sobre ellos, y habiéndolo hecho saber a su pueblo, por tanto reunieron sus rebaños y tomaron de su grano y salieron para el desierto, seguidos por la tropa del rey Noé. Entonces, hermano Braulio dice, ¿por quién fue advertido Alma entonces? Por el Señor. Por el Señor, ¿cierto? Y más adelante, en los demás versículos también se ve cómo es que el Señor le habla a Alma, ¿cierto? Y le habla también al pueblo, ¿no? Vemos más adelante que cuando este pueblo decide huir de los sacerdotes del rey Noé, llegan a un lugar, después de haber caminado por el desierto muchos días, llegan a un lugar llamado Elam, ¿cierto? Y cuando ellos llegan a Elam, algo pasa, ¿no? Este pueblo que había hecho convenio con el Señor, este pueblo que había recibido la guía del Espíritu, que había hecho muchos sacrificios ya, pasó algo, ¿no? Algo con este pueblo, ¿no? Llegó Amulón, ¿cierto? ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Amulón llega a este pueblo y decide subyugarlos, ¿no? Pero ¿quién era Amulón? ¿Recuerdan quién era Amulón? En este bloque de escrituras que hemos leído durante esta semana. Bueno, sacerdotes cívicos. Perdón, no escuché bien, disculpen. El jefe de los sacerdotes cívicos. Interesante, ¿no? Amulón era un sacerdote, ¿no? Era el jefe de los sacerdotes inicuos del rey Noé. O sea, como dicen criollamente, pues le tenía hambre, pues, ¿no? A Alma, ¿no? O sea, prácticamente lo tenía ahí marcado a Alma. Entonces se dijo, bueno, pues ya encontré a este Alma que escuchó las palabras de Abinadí, pues ahora aquí lo agarro, ¿no? Y es este sentimiento de cólera, de ira que Amulón tenía con Alma, que decide ponerles un castigo, ¿no? ¿Recuerdan cuál era ese castigo que Amulón le impone a este pueblo? ¿Recuerdan eso? ¿Qué le dice Amulón?
vámonos a Mosía 24, ¿sí? Vámonos a Mosía 24, versículos 11 y 12. ¿Quién lo puede compartir, por favor? ¿Alguien puede compartir versículos 11 y 12 de Mosía 24? A ver, Liliana, ¿puedes compartirlo, por favor? Ya. Dice, y Amulón les mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen, invocando a Dios, fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor, su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió los pensamientos de sus corazones. Gracias, Liliana. Entonces, Amulón les prohibió que oraran, ¿no? Les prohibió que oraran, y a quien descubriesen orando, pues él venía con su ejército y los mataba, ¿no? Entonces, en realidad las cargas que ellos tuvieron, ¿sí? Fueron muchas, cargas muy pesadas que ellos tuvieron que afrontar. Siendo el pueblo del Señor, ¿cierto? Habiendo hecho convenio, habiendo padecido muchas cosas. Sin embargo, ellos vuelven a sufrir, ¿no? Los padecimientos. Ahora, cuando uno hace el convenio del bautismo, se vuelve, como bien nos enseñó Alma, se vuelve testigo, ¿no? Se vuelve testigo de Cristo, ¿no? Y bueno, nuestro testimonio viene a formar parte, ¿sí? De nuestro servicio a Dios, ¿no? Y de guardar sus mandamientos. O sea, nosotros prometemos mediante este convenio que lo vamos a servir y que vamos a guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué rol tiene la oposición en todo esto, ¿no? ¿Por qué será necesario entonces que este pueblo pase adversidades, ¿no? O si lo aplicamos a nuestra propia vida, ¿no? ¿Por qué será entonces importante que nosotros tengamos dificultades en esta tierra, no tanto físicas, como lo mencioné al comienzo, ¿no? Físicas, espirituales, de todo índole, ¿no? ¿Por qué será importante entonces? Si bien es cierto, aprendemos en el libro de Mormón, en Nefi, primera y segunda de Nefi, lo importante de la oposición, ¿cierto? Según lo enseña Leí. En el versículo 14 también encontramos una información adicional, ¿no? ¿Alguien quería opinar, creo? Sí, hermana Erika. ¿Sí lo escucha, verdad? Sí, lo escuchamos, hermano. Ok, sí, esa parte es muy interesante porque el Señor dice que permite que pasemos estas cosas. Uno es que podamos, o sea, el Señor tal vez no te va a ayudar en algo que tú necesitas, pero el Señor sí te va a dar la fortaleza necesaria para que puedas sobrellevar. Y la otra cosa es que el Señor también te puede librar tal como el mismo Señor lo hizo con este pueblo, ¿no? El pueblo de Alma, que se les impidió orar, y sin embargo ellos lo hicieron en sus corazones, y el Señor nuevamente vuelve a decirles a ellos, ¿no? Que van a salir del cautiverio, ¿no? Entonces, una de las cosas muy interesantes de esta parte es que el Señor a veces nos permite pasar, por ejemplo, esta situación, sobrellevar, ¿no? Que yo tengo la plena confianza y seguridad y la fe que el Señor también nos va a sacar de este cautiverio en el que estamos pasando actualmente, ¿no? De alguna forma decirlo, ¿no? Entonces, estas cosas también nos ayudan a nosotros a tal vez a mejorar en ciertas cosas, ¿no? Porque hoy en día, más que nada, las personas se están dando cuenta también cuán importante es ahora la familia que tal vez el ganar dinero o otra cosa que hacían antes, ¿no? Y por mucho tiempo que estamos en casa, estamos valorando muchas otras cosas que tal vez por el trabajo, X motivo, no lo hacíamos, ¿no? Entonces, el Señor hoy en día tal vez puede hacer esto un medio, ¿no? En la que nosotros podamos pensar y podamos, tal vez,
primero lo que vamos a hacer ahora es sobrellevar esta situación en nuestras vidas, haciendo lo que nos indican nuestros líderes, y posteriormente el Señor también nos librará de estas cosas, ¿no? Gracias, hermano Braulio. Sí, y lo que usted menciona realmente es cierto, ¿no? En el versículo 14, sí, permítame que yo lo pueda leer, dice lo siguiente, ¿no? Dice, y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones, ¿no? Qué interesante esta palabrita, ¿no? Dice que me seáis testigos en lo futuro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias familiares, personales, que nos han hecho realmente sentir a ciencia cierta y con cabalidad la veracidad de este evangelio, ¿no? El poder expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo y poder sentirlo en nuestras vidas, ¿no? Que ha hecho ese cambio, ese potente cambio en nuestros corazones, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, ¿no? No solamente adquirimos un testimonio, sino también es como una especie de un círculo, ¿no? Adquirimos un testimonio y debido a ese testimonio pasamos a ser testigos de Cristo por medio de nuestras aflicciones. Y no específicamente de las aflicciones, sino de aquel que nos ayudó a salir de esas aflicciones, ¿no? Entonces, la palabra testigos y la palabra testimonio realmente tienen un efecto muy importante en nuestras vidas, ¿no? Lastimosamente vemos que muchas personas se quedan en la mitad del círculo, ¿no? Y no logran terminar, ¿no? Y piensan que por el hecho de ser miembros de la iglesia, pues nuestra vida va a ser sencilla y va a ser fácil, ¿no? Bueno, ya yo soy miembro, ahora sí todo es color de rosa, todo es bonito. Sin embargo, necesitamos de la oposición, necesitamos de la adversidad para que nosotros podamos ser, como dice aquí, como nos enseña Alma, ¿sí? Poder ser testigos en lo futuro, ¿no? Las palabras de nuestro Señor, ¿no? Le dice Alma, ¿no? Y todo esto lo pasa para que ustedes sean testigos en lo futuro y para que sepáis que yo, el Señor, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Realmente la historia de Alma, queridos hermanos, es impresionante, ¿no? Y podemos estudiarla, podemos marcar, podemos hacer correlaciones y podemos ver de que muchas partes preciosas de estos capítulos se pueden aplicar a nuestras vidas, ¿no? Yo sé realmente que el Señor nos puede consolar. Él nos consuela realmente cuando recurrimos a Él. El problema muchas veces es que no lo hacemos, ¿no? Y que queremos que por nuestra propia fuerza vamos a ser salvados cuando no es así, ¿no? Abinadí entendía muy bien esto, porque él dio su vida para poder testificar, ¿no? Y llegar a realmente mostrarle al Señor de que él lo seguía, ¿no? Con todo su corazón. A mí realmente la historia de Abinadí me conmueve mucho, ¿no? Porque él dice también en el bloque anterior de la semana pasada, él dice algo impresionante, ¿no? Dice, y no importa, dice, a dónde yo vaya, con tal que yo me salve, dice Abinadí, ¿no? Entonces, vemos que la visión de Abinadí estaba muchísimo más allá que una visión terrenal. La visión del gran Abinadí era una visión muy alta, ¿no? No importa, Abinadí decía, no importa lo que me pase aquí en la tierra, con tal de que yo pueda ver al Señor. Eso es lo que nos enseña Abinadí, ¿no? Y estas palabras realmente entraron tan fuerte en el corazón de Alma que él también las enseñó, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que importa entonces, queridos hermanos? Y con esto termino. Realmente lo que al final importa es que nosotros podamos ser progenie de Cristo, ¿no? Y podamos tener un lugar en la primera resurrección, tal como enseñó Abinadí y Alma, ¿no? Que podamos ser parte de esa primera resurrección, ¿no? Que podamos podamos tener parte con los profetas, ¿no? Imaginan qué gran privilegio, ¿no? Poder ser parte de la progenie de Cristo, ¿no? Todo aquel que cree, todo aquel que siga al Señor, llega a ser parte, llega a ser progenie de Cristo, ¿no? Y muchas personas probablemente se dirán, pues, y Jesucristo, pues, bueno, él se sacrificó, él hizo tantas cosas, y bueno, y ahí quedó, pues, ¿no? Pero los profetas nos enseñan que nosotros, aquellos que lo siguen, somos su progenie, ¿no?
dice Abinadí que Cristo verá su heredad, ¿no? Y verá a su descendencia, y verá a su progenie, a sus hijos escogidos, ¿no? Entonces, hermanos, yo les invito en esta semana a que podamos seguir escudriñando las escrituras, ¿no? No solamente leerlas, sino escudriñarlas, marcarlas, hacer concordancias, tener un cuadernito, escribir las impresiones y poder compartirlas, ¿no? Porque en realidad el propósito de esta reunión no es solamente que leamos estos versículos y nada más, ¿no? Sino que compartamos nuestras experiencias, ¿no? Yo les quiero pedir que para la próxima clase podamos, justamente acá hay una asignación. Bueno, la próxima clase no va a ser de este bloque, pero les hago la invitación, ¿no? Dice que el bloque que sigue, el que empieza el lunes, dice, Mosía 25-28, dice, piensen en alguien en quien conozcan y que se haya desviado del evangelio, ¿no? Traten de encontrar ideas sobre cómo ayudar a estas personas, dice, a volver. Entonces, mientras leemos el bloque de la próxima semana, dice que debemos de pensar en alguna persona que necesite regresar, ¿no? Regresar, ya puede ser un amigo, un familiar, un vecino, quien sea. Y que podemos meditar en estas personas mientras leemos el bloque de escrituras de la semana que viene, ¿no? Y que podamos de esta forma vivir el evangelio, ¿no, hermanos? Yo realmente les invito a que puedan hacer esto, que lo compartan con sus familias. Aquellos que tenemos hijos pequeños, pues hacer muñequitos, ¿no? Del profeta Abinadí, de Alma, ¿no? De los lugares, y empezar a realmente hacer del evangelio un deleite, hermanos. Quiero decirles que esto es cierto, esto es verdad, y nada, los espero la próxima clase, ¿no? Que se puedan seguir sumando más y que puedan compartir sus experiencias, ¿sí? Eso va a ser realmente enriquecedor, poder compartir nuestras experiencias y no solamente hablar de versículos como palabras que ya pasaron, ¿no? Sino hablar de versículos como experiencias propias, experiencias personales, experiencias vividas en estos tiempos, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos entonces, para terminar, vamos a pedir que pueda ofrecer la última oración al hermano Santos, ¿sí? ¿Puede ofrecernos la última oración, hermano Santos? Gracias, hermana. Bendito y amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos en este día de haber escuchado a la maestra en esta hermosa clase que nos ha inspirado en nuestra mente y nuestro corazón. Suplicamos que nos animes siempre y nos motives a poder ser obedientes a tus mandamientos y caminar en rectitud delante de tu paz. Y más aún en estos tiempos difíciles que estamos pasando en cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre, que podamos salir fortalecidos y poder llegar a ti como hijos y servirte siempre y guardar tus mandamientos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Listo, hermanos. No se olviden entonces de leer el bloque de escrituras de esta semana que viene, ¿sí? Por favor, escriban, ¿sí? Les recomiendo que, bueno, seguro muchos de ustedes lo tienen, ¿sí? Pues les recomiendo que puedan coger un cuadernito, ¿sí? Cualquier cuadernito que tengan por ahí, que puedan empezar a escribir, ¿no? Y que nos compartan sus experiencias, ¿sí? Vamos a la próxima clase, esperamos que sea una clase donde podamos compartir nuestras experiencias, no solamente escuchar, sino, hermana Graciela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Que podamos escuchar cómo cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Lo que leemos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo ya para irnos? ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, hermana. Sí, hermana, esto va a ser como aprende en casa. Exactamente, ¿no? De eso se trata. Y sobre todo ahora que tenemos más tiempo, ¿no, hermano Braulio? Claro, así es. Vamos a hacer lo que usted indica, ¿no? Para eso también nos va a ayudar a nosotros personalmente. Sí, es posible también, algo que también les recomiendo, quiero mostrarles algo por aquí, no sé si se logra ver por acá, bien,
no está como bien hecho, mi cámara no es buena, pero es como una línea de tiempo, ¿ya? Es una línea de tiempo y aquí están como los capítulos del bloque de esta semana, o sea, todo esto que está aquí es lo que hemos estudiado esta semana, y aquí hay como capítulo 20, por ejemplo, capítulo 18, que pasaba un resumen de lo que pasaba en el capítulo 18, 19 y así, y hacer como una especie de una línea de tiempo, ¿no? Arriba poner lo que estaba pasando en ese momento y abajo podemos poner nuestras impresiones. También podemos, en nuestro mismo cuaderno, podemos escribir alguna experiencia, ¿no?, que hayamos tenido con respecto a ese versículo, ¿no? Alguna experiencia que hayamos podido recordar en el momento en que leemos, ¿no? Y así, hermanos, si alguno de ustedes tiene otra sugerencia, también son bienvenidas, ¿sí? Y bueno, hermano Braulio, ¿hoy día va a haber otra reunión o solamente es la clase? Empezaba a las 11 de la mañana. Una devocional, pero no hay problema, hermana. Ahorita terminamos la clase y de inmediato nos conectamos al otro grupo. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, hermanos, nos vemos. Nos vemos. Gracias, hermana. Gracias, Eriquita. Gracias, hermana Erika. Saludos para todos, para todos. Gracias. A todo el barrio.